Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de esas decisiones, híjole, de las más difíciles que uno puede enfrentar. ¿Cuál sería? Ese momento en que la lógica te grita, pero así a todo pulmón, que corras hacia la seguridad. Ajá. Pero una intuición, o bueno, en este caso una voz divina, te dice que te quedes, justo en medio de la crisis. Es el dilema clásico, ¿no? El plan seguro contra el salto de fe. Totalmente. Nuestra fuente de hoy es un sermón del pastor Kim de la iglesia Lodem y se titula Dios que ensancha mi territorio. Suena interesante. Y lo es. Usa una historia muy antigua del Génesis para desglosar una estrategia que es completamente contraintuitiva. A ver, No solo para sobrevivir a la escasez, sino para supuestamente expandirte gracias a ella. exacto. Y nuestra misión aquí será justo esa, desempacar esa lógica. Ver cómo una historia de hambruna, de obediencia, de conflicto, Sí, puede ofrecer una perspectiva distinta sobre cómo manejar los reveses de la vida. Vamos a meternos de lleno en esto. perfecto. Pues el sermón nos pone en una situación límite desde el primer momento. Totalmente. El escenario es una hambruna brutal en la tierra de Canaán. Y el protagonista es Isaac, el hijo de Abraham. Claro, Ahora, para poner esto en perspectiva, una hambruna en esa región, en esa época, no era un simple inconveniente. O sea, era una sentencia de muerte. claro. No había supermercados ni ayuda internacional. Y aquí el sermón introduce un dato que es clave. ¿Cuál? Isaac ya tenía como un manual de supervivencia. Su padre, el gran Abraham, ya había enfrentado una crisis idéntica. Cierto. Y su solución fue, pues, clara y exitosa: irse a Egipto. Y hay que entender lo que significaba Egipto en el mundo antiguo, ¿no? No era cualquier lugar. Para nada. Era literalmente el granero del mundo gracias al Nilo. Ir a Egipto no era un acto de cobardía, era la única jugada inteligente sobre el tablero. Quedarse era una locura. Francamente sí, exacto. Ese era el plan A de Isaac: seguir los pasos de su padre, ir a donde estaba la comida, a la seguridad. Lo lógico. Y justo cuando está a punto de ejecutar ese plan, que es perfectamente lógico, el sermón narra que Dios interviene. Y lo hace con una orden que desafía toda razón. A ver, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. eso está tremendo. Es como si en medio de un colapso financiero, con todos corriendo a sacar su dinero del banco, una voz te dijera: no, tú mete todos tus ahorros ahora. Exactamente. Suena una receta para el desastre. Sí. Precisamente. Y el sermón enmarca esto como el primer gran punto de quiebre. Lo presenta no solo como una prueba de fe, ¿Sino cómo? sino como la diferencia fundamental entre buscar comida y buscar a Dios. Es la disyuntiva entre seguir un plan humano, tangible y probado, o confiar en una promesa divina en el epicentro del desastre. O sea, Dios le cancela el plan a Isaac. Vamos a usar el mío. Y claro, para que alguien considere siquiera una opción tan arriesgada, la promesa tiene que ser enorme. ¿Qué es lo que se le ofrece a cambio de quedarse en la tierra del hambre? Has dado en el clavo, porque no es una promesa cualquiera. El sermón subraya que es una bendición a una escala monumental, ¿Monumental cómo? casi cósmica, y se desarrolla en 3 niveles. El primer nivel es personal, para Isaac. Yo estaré contigo y te bendeciré. Ok, eso es para sobrevivir el ahora. La promesa de compañía, de provisión inmediata. Exacto. El segundo nivel es generacional. A tu descendencia daré todas estas tierras. Ok, aquí ya no es solo él. No, ya se trata de su legado, de sus hijos y los hijos de sus hijos. Se está hablando del futuro de una nación entera. Wow. Y el tercer nivel es global. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto conecta directamente con la promesa original que se le hizo a Abraham, su padre. Le está diciendo: Isaac, el plan que tengo para ti no es solo para salvarte a ti o a tu familia, es para impactar el mundo entero. Eso mismo. Y esa promesa tan enorme tiene una consecuencia inmediata no solo en la fe de Isaac, sino en algo muy práctico que el sermón nos invita a hacer. Que es replantear cómo pedimos las cosas. Exactamente. Totalmente. Y aquí el sermón da un giro que a muchos les puede parecer, pues, provocador. A ver. La lógica que presenta es que si el plan de Dios es de esta magnitud, nuestras oraciones no pueden ser tímidas o pequeñas. De hecho, anima explícitamente a la gente a orar para ser muy ricos.
Que es una frase que puede hacer mucho ruido, ¿no? Suena, no sé, a Evangelio de la Prosperidad, a pedir para tener un yate. Podría, pero el sermón le da un matiz crucial que lo cambia todo. Despoja esa petición de egoísmo. ¿Cómo? No se trata de un mindset de abundancia para acumular lujos personales. El enfoque es más bien un mindset de responsabilidad. Ok, me gusta esa distinción. La idea que se plantea es, ¿te atreves a pedir los recursos necesarios para convertirte en una solución para tu comunidad, para tus vecinos, para las naciones? Es un cambio de perspectiva radical. Sí, de ser un simple receptor de bendiciones a ser un canal de distribución. La riqueza no es un fin, es una herramienta con un propósito masivo. Entendido. Es como pedir ser un acueducto, no solo un pozo. Ok, entonces Isaac, enfrentado a esta elección y con esta promesa sobre la mesa, toma la decisión. Decide obedecer. Se queda. ¿Y qué pasa? Aquí es donde la narrativa da un salto espectacular. El sermón cuenta que Isaac sembró en aquella tierra. Pensemos en eso un segundo. Está sembrando en un suelo polvoriento, seco, en plena hambruna. Es un acto de fe absurdo desde el punto de vista agrícola. Completamente. Y ese mismo año cosecha al 100 por 1. 100 por 1. A ver, para que nos hagamos una idea, eso no es solo una buena cosecha. No. Eso es como invertir $100 en la bolsa en el peor día de una crisis y sacar 10,000 al final del año. Es un resultado que desafía toda lógica. Es un milagro sin más. Y el sermón lo llama explícitamente así, el milagro de la obediencia. La fórmula parece muy directa. Tercero, como consecuencia directa, experimentas el milagro. No se presenta como algo complicado. Para nada, se presenta como una consecuencia natural. La obediencia no es el precio que pagas por el milagro, es la causa que lo detona. Y los resultados son tangibles, inmediatos. El texto dice que se enriqueció el varón y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así es. Así que la obediencia no solo lo salvó de morir de hambre, sino que lo catapultó a un nivel de prosperidad que seguramente ni en Egipto habría alcanzado. Se presenta como la prueba irrefutable. El plan divino, que parecía una locura, no solo funcionó, sino que superó con creces cualquier resultado que el plan humano, lógico y seguro, podría haber ofrecido. La obediencia rindió frutos, literalmente. Exacto. Pero claro, una prosperidad tan explosiva, tan visible en medio de la escasez, pues no pasa desapercibida. Nunca pasa desapercibida. Y aquí la historia da otro giro, porque esta bendición genera un problema completamente nuevo. Así es. Genera envidia. Una envidia feroz por parte de los filisteos, los habitantes locales que estaban sufriendo la misma hambruna. Claro. De repente, ven a este extranjero no solo sobrevivir, Sino volverse inmensamente rico en su propia tierra. La tensión crece tanto que el rey de los filisteos, Abimelec, va directamente con Isaac y le dice algo fuertísimo. ¿qué le dice? Apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Básicamente lo corren. A ver, aquí tengo que detenerme porque esto me suena a una contradicción gigante. Sí, lo parece. Dios lo bendice tanto que se convierte en un problema y lo terminan exiliando. ¿No es eso una derrota? ¿Cómo explica el sermón esta aparente paradoja? Esa es la pregunta central de todo el mensaje. Después de obedecer y ser bendecido, el resultado es que pierde la tierra, la cosecha, todo. Y la respuesta del sermón es fascinante. Argumenta que lo que parece una derrota humillante es, en realidad, una promoción disfrazada. ¿Una promoción? No es un castigo, es una palanca. Desde una perspectiva superficial, sí, Isaac lo pierde todo, es expulsado, y para colmo, los filisteos van y tapan con tierra los pozos de agua que su padre Abraham había cavado. Y eso de tapar los pozos suena a algo más que simple vandalismo, ¿o me equivoco? Es mucho más. Un pozo en el desierto es vida, es un legado, es historia. Claro. Tapar los pozos de tu padre es un acto de una hostilidad tremenda. Es como intentar borrar tu identidad, tu derecho a estar ahí. Entonces, a primera vista, Isaac es derrotado y humillado. Totalmente. Pero el sermón conecta todos estos puntos con su tema central, Dios que ensancha mi territorio.
Ok, ¿cómo se justifica esa idea de que ser expulsado es en realidad una expansión? Me cuesta trabajo verlo. La lógica que se presenta, sobre todo en la oración final del sermón, es que la envidia de los filisteos no fue un obstáculo para el plan de Dios. Si no, Fue el vehículo que usó para cumplirlo. Isaac estaba cómodo y próspero en un lugar, pero ese no era el destino final. ok, La hostilidad lo forzó a moverse, a salir de esa zona de confort milagrosa. Tuvo que irse al Valle de Gerar, un lugar nuevo. ¿y al llegar ahí qué hace? Empieza a reabrir los pozos antiguos de su padre. El conflicto, la pérdida y la expulsión se presentan no como un fracaso, sino como el mecanismo que Dios usó para empujarlo a un territorio más grande. Lo sacaron de un lugar bueno para llevarlo a uno más amplio. Exacto. Entonces, la expansión del territorio no fue una adquisición pacífica de más tierra, sino el resultado de ser desplazado por la fuerza. La bendición vino disfrazada de conflicto. Exactamente. La idea central es que a veces el crecimiento requiere que nos saquen de donde estamos, incluso si ese lugar es bueno. Vaya, La envidia de los filisteos, que parecía una maldición, se convierte en el motor que impulsa la bendición expansiva que se le había prometido. Sin ese conflicto, Isaac se habría quedado en un solo lugar. la persecución lo obligó a reclamar la herencia más amplia que le correspondía. Justo así. Bueno, si tratamos de sintetizar el mensaje clave que extraemos de este análisis del sermón, es que la verdadera expansión, según esta enseñanza, no viene de seguir nuestra propia lógica en tiempos de crisis. No para nada. No viene de correr a nuestro Egipto personal. Más bien, proviene de la obediencia a un plan que puede parecer completamente ilógico y, pues, contraintuitivo. Sí. Y sobre todo nos deja con la idea de que las dificultades, los conflictos e incluso las pérdidas dolorosas no son necesariamente el final de la historia. Claro. El sermón propone que pueden ser, de hecho, la gracia de Dios actuando de una forma disfrazada para llevarnos a un lugar más espacioso, a un territorio mayor. Y todo esto nos deja con una pregunta que se queda rebotando en la cabeza, ¿no? A ver, El sermón destaca que Isaac, al ser desplazado, no empieza de cero. Lo primero que hace es volver a cavar los pozos que su padre Abraham había cavado, cierto. reconectando con su legado, con su historia, con la fuente original de su fe. Es un acto simbólico muy poderoso, totalmente. Y eso nos lleva a una reflexión final. ¿Cuáles son esos pozos fundamentales en nuestra propia historia? Principios, convicciones, valores o incluso relaciones que quizás han sido tapados con tierra, ya sea por las presiones externas, la envidia de otros o nuestro propio descuido. Una muy buena pregunta. Y más importante aún, ¿qué podríamos descubrir si, como Isaac, decidiéramos que es tiempo de tomar la pala y empezar a excavarlos de nuevo?